El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era un día gris y tormentoso cuando el campo se sumió en un torrente de lluvia que parecía no tener fin. La casa de cristal en medio del campo se erguía como una joya antigua en medio de la tempestad. Con sus muros de vidrio resplandecientes y enredaderas que se enroscaban por las paredes, parecía un refugio mágico, una reliquia del pasado a la que la tormenta no podía alcanzar. Kubi, una joven apasionada por la restauración, había encontrado en esta casa su santuario. Desde hace semanas había comenzado a trabajar en la restauración de la vieja mansión, que alguna vez fue el hogar de una familia adinerada y que ahora se encontraba en un estado de semi-abandono. Cada rincón de la casa estaba cubierto de polvo y telarañas, pero Kubi veía más allá de la decadencia. Veía la historia escondida en cada esquina, la belleza que aún quedaba por revelar. El día de la tormenta, Kubi estaba en el salón principal, limpiando un viejo mueble cubierto de polvo. El sonido de la lluvia golpeando el cristal era relajante, un canto de bienvenida para los nuevos visitantes que, sin saberlo, se acercaban a la casa. Mientras trabajaba, no podía prever el giro inesperado que tomaría su día. En otro rincón del campo, María estaba atrapada en su auto. La tormenta había arrollado la carretera, dejándola varada en medio del agua creciente. Con la desesperación creciendo, decidió abandonar su coche y buscar refugio. A través de la lluvia torrencial, divisó la silueta de la casa. Aunque no tenía idea de lo que le esperaba allí, no tuvo más opción que correr hacia ella, luchando contra la corriente. Luis, por su parte, estaba en un frenético intento de rescatar a su perro, que se había perdido en el desbordamiento de las calles. La búsqueda lo llevó hasta la misma casa. Con el corazón latiendo aceleradamente y el perro finalmente en sus brazos, Luis entró apresuradamente en la casa, buscando un refugio seguro para él y su mascota. Quique, exhausto después de un largo día de trabajo, no pudo avanzar más en su viaje de regreso a casa debido a la inundación. La tormenta lo obligó a buscar refugio en el primer lugar que encontró, que, para su sorpresa, resultó ser la casa de cristal. Mientras se adentraba, la lluvia siguió golpeando con furia, pero dentro, encontró una calma inesperada. Diego, un joven que había decidido aventurarse en medio de la tormenta por pura inercia, se encontró en la casa casi por casualidad. Sin ningún lugar en mente a dónde ir, se refugió en la casa, atraído por su misterioso encanto. A medida que todos ellos se reunían en la entrada de la casa, la tormenta afuera se intensificaba, pero el interior ofrecía un refugio cálido y acogedor. La luz tenue de las lámparas antiguas, la frescura de las plantas y el aroma de la madera vieja se mezclaban creando un ambiente de tranquilidad en contraste con la furia del exterior. Cada uno de ellos se presentó, revelando sus nombres y motivos para estar allí. Aunque inicialmente un poco tensos y desconfiados, pronto se dieron cuenta de que estaban unidos por una serie de coincidencias y por el hecho de que la casa era su único refugio seguro. Mientras exploraban la mansión, descubrieron que cada habitación estaba llena de secretos y sorpresas. Un gran espejo antiguo en la entrada reflejaba las luces de la tormenta, creando una atmósfera mágica. En una de las habitaciones, encontraron un viejo piano que parecía haber estado esperando a ser tocado nuevamente. El sonido de las teclas, aunque desafinado, llenó la casa con una melodía melancólica pero reconfortante. Al anochecer, con la tormenta todavía rugiendo fuera, los 6 desconocidos se acomodaron en la casa. La lluvia seguía su curso, pero dentro de la casa de cristal,
el tiempo parecía haberse detenido. La casa, con su encanto y misterio, ofrecía no solo un refugio físico, sino también una oportunidad para explorar el pasado y encontrarse a sí mismos en medio del caos. Mientras el reloj avanzaba, cada uno de ellos se dio cuenta de que la casa tenía mucho más que ofrecer de lo que aparentaba. A medida que se sumergían en el esplendor del hogar antiguo, comenzaban a descubrir que el verdadero viaje no solo era sobrevivir a la tormenta, sino desentrañar los secretos de la Casa de los Mil Cristales. Y así, mientras la lluvia seguía cayendo, la Casa de Cristal se convertía en el escenario de una noche inolvidable, donde los destinos de 6 personas se entrelazaban en una historia de descubrimiento, misterio y magia. La tormenta seguía su curso, pero dentro de la Casa de Cristal, el tiempo parecía haberse detenido. La luz de las lámparas antiguas iluminaba los rostros de los 6 recién llegados, cada uno con una historia propia que se desplegaría lentamente a lo largo de la noche. Mientras el viento aullaba y la lluvia golpeaba los cristales, los personajes se acomodaban en diferentes rincones de la mansión, comenzando a compartir sus historias mientras exploraban el hogar antiguo. Kubi estaba en el vestíbulo, observando el gran espejo con curiosidad. La joven restauradora había dejado su vida ajetreada para dedicarse a la restauración de esta casa, que, para ella, representaba una forma de conectar con el pasado y escapar del bullicio de la ciudad. Kubi había sido siempre una soñadora, fascinada por la historia y el arte. Su pasión por los objetos antiguos la llevó a encontrar en esta mansión no solo un proyecto, sino también un refugio personal. Era una persona introspectiva y sensible, con un talento natural para ver la belleza en lo que otros consideraban desechable. María, que se había refugiado en la casa tras su auto averiado, estaba en la cocina, intentando calentar algo para ella y para Luis. María era una mujer de mediana edad, trabajadora y práctica. La tormenta la había tomado por sorpresa mientras viajaba para visitar a unos amigos en el campo. Su auto, como un viejo amigo que la había acompañado en muchas aventuras, se había rendido en el peor momento posible. María se consideraba a sí misma una solucionadora de problemas, siempre dispuesta a ayudar a los demás, incluso cuando la situación no era ideal para ella. Luis, quien había entrado en la casa buscando a su perro perdido, estaba en la sala principal, jugando con su mascota para calmar sus nervios. Luis era un hombre joven, impulsivo y protector. Su perro era su compañero más leal y la razón por la que había decidido quedarse en la casa. Luis trabajaba como técnico en una empresa de mantenimiento, pero su verdadera pasión era la naturaleza y los animales. Aunque a veces podía parecer reservado, su amor por su perro revelaba una profunda bondad. Quique se había refugiado en una de las habitaciones del segundo piso, alejado del grupo principal. Después de un largo día de trabajo, la tormenta había arruinado sus planes de regresar a casa. Quique era un hombre metódico y algo reservado, que trabajaba como ingeniero en una firma de construcción. La incertidumbre de su situación y su necesidad de organización lo llevaron a buscar un rincón tranquilo para reflexionar y planificar su próxima acción. La casa, con su historia y su caos aparente, contrastaba con su naturaleza ordenada. Diego, que había decidido aventurarse en la tormenta por pura curiosidad, estaba en el estudio, hojeando algunos libros antiguos que encontró en una estantería. Diego era un joven que vivía al día, sin grandes planes ni preocupaciones. Su decisión de salir en medio de la lluvia era un reflejo de su carácter impulsivo y su búsqueda constante de nuevas experiencias. A pesar de su apariencia despreocupada, había en él una curiosidad innata por el mundo y sus misterios. Cada uno de ellos había encontrado un rincón en la casa que reflejaba sus personalidades y sus estados emocionales. Mientras compartían historias y se conocían mejor, la Casa de Cristal comenzaba a revelar sus secretos. Los ecos del pasado parecían susurrar a través de sus muros, y cada habitación parecía contar una historia diferente. Las conversaciones comenzaron a fluir mientras se acomodaban en la sala principal, donde una gran chimenea ofrecía calor y luz. Cada uno relató sus motivos para estar en la casa,
y aunque sus historias eran diferentes, había un hilo común que los unía: la búsqueda de refugio y la conexión con algo más grande. A medida que la noche avanzaba, los 6 comenzaron a explorar juntos, descubriendo detalles ocultos en la casa. Viejas fotografías enmarcadas en la pared, una biblioteca repleta de libros antiguos y una serie de objetos curiosos que hablaban de una vida pasada. Cada descubrimiento parecía enriquecer no solo su comprensión de la casa, sino también su percepción de sí mismos y de los demás. La lluvia seguía cayendo, pero en la casa de cristal, el tiempo se movía a un ritmo diferente, un ritmo que prometía revelar mucho más de lo que cada uno había imaginado. La noche prometía ser larga, y mientras los truenos retumbaban afuera, en el interior de la mansión, se estaba tejiendo una historia de descubrimiento y camaradería que apenas comenzaba. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero en el interior de la casa de cristal, la atmósfera comenzaba a tornarse más cálida y acogedora. Los 6 residentes temporales se habían reunido en la sala principal, compartiendo historias y tratando de hacer la espera más llevadera. La conversación, aunque al principio tensa y cautelosa, comenzaba a fluir con más facilidad. Cada uno había dejado atrás un pedazo de su vida en la tormenta y estaba dispuesto a descubrir qué más les ofrecía la casa. A medida que la lluvia comenzaba a aflojar, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Kubi. La mansión no solo tenía un interior fascinante, sino también un jardín exterior que había sido casi completamente cubierto por la vegetación y la lluvia. Se acercó a los demás con una propuesta: explorar el jardín y descubrir qué secretos podía ocultar. Creo que el jardín podría tener algo interesante, dijo Kubi con entusiasmo. Podría ser una buena manera de conocer más sobre la historia de esta casa. Aunque algunos de los demás estaban un poco reticentes, la curiosidad se impuso, y finalmente todos aceptaron la invitación. Equipados con paraguas y con la esperanza de que la lluvia no fuera demasiado intensa, se dirigieron al jardín. Al salir, se encontraron con un paisaje de ensueño. El jardín estaba rodeado de altos muros de piedra cubiertos de musgo y enredaderas. Las plantas se entrelazaban en una exuberante maraña de verdes, creando un ambiente que parecía sacado de un cuento de hadas. En el centro del jardín se alzaba una fuente antigua, parcialmente oculta por las plantas. María, que había estado ayudando a Luis con su perro, se adelantó para inspeccionar la fuente. El agua que brotaba de la fuente era clara y fría, y al parecer había estado corriendo durante toda la tormenta. Mientras examinaba la fuente, encontró una pequeña caja de metal oculta en el borde, parcialmente enterrada en el barro. «Miren esto», exclamó María, llamando a los demás. «Creo que encontré algo». Todos se reunieron alrededor de María mientras ella desenterraba la caja con cuidado. Una vez que la caja estuvo completamente libre de barro, la abrieron para descubrir un antiguo cuaderno de cuero y una serie de cartas desgastadas por el tiempo. Diego fue el primero en tomar el cuaderno. A medida que lo hojeaba, sus ojos se abrieron de asombro. El cuaderno estaba lleno de notas y dibujos, describiendo un jardín de ensueño que se había planeado para la casa, pero que nunca se había completado. Parecía que el antiguo propietario había soñado con un jardín lleno de flores exóticas y senderos secretos. «Esto es increíble», dijo Diego. Parece que la casa tenía grandes planes para su jardín. Quizás este es solo el comienzo. Lois se inclinó sobre las cartas, que estaban fechadas en el siglo XIX. Leyó en voz alta algunas de las cartas, que hablaban de amores perdidos, promesas incumplidas y secretos guardados en la mansión. Cada carta parecía revelar un fragmento de la vida de las personas que habían vivido allí, sus alegrías y tristezas. Quique, con su mente metódica, tomó nota de la información en el cuaderno. Comenzó a hacer un mapa del jardín basado en los planos descritos en las notas, tratando de visualizar cómo habría sido el jardín en su esplendor original. Mientras los demás exploraban y leían, Kubi se aventuró más lejos en el jardín, siguiendo un sendero parcialmente cubierto por las plantas. Al final del sendero,
descubrió un pequeño cobertizo de madera, casi completamente oculto. Dentro del cobertizo había herramientas de jardinería antiguas y una gran caja de madera con una cerradura oxidada. Con la ayuda de los demás, Kubi logró abrir la caja, encontrando en su interior varias macetas y semillas. Las macetas estaban decoradas con intrincados diseños y parecían haber sido hechas a mano. «Esto es fantástico», dijo Kubi. «Podemos usar estas macetas y semillas para restaurar el jardín. Quizás podemos devolverle un poco de su antigua gloria». La lluvia había cesado por completo, y el cielo comenzaba a despejarse. El grupo decidió pasar el resto del día en el jardín, limpiando el área y organizando lo que habían encontrado. A medida que trabajaban, la conexión entre ellos se fortalecía, y el ambiente se llenaba de un sentimiento de camaradería y propósito compartido. El jardín de la casa de cristal comenzaba a revelar sus secretos, y con cada descubrimiento, los 6 residentes temporales se sentían más conectados con el pasado de la mansión y entre ellos mismos. La casa estaba transformándose en algo más que un simple refugio. Se estaba convirtiendo en un lugar de descubrimiento y conexión, un vínculo entre sus vidas y la historia que los rodeaba. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el grupo se reunió para una cena improvisada en la cocina. La casa de cristal, con su nuevo aire de esperanza y renovación, parecía ofrecer una promesa de cosas mejores por venir. Y así, con el jardín como un nuevo proyecto, la noche se llenó de conversaciones animadas y sueños de lo que estaba por venir. La primera noche en la casa de cristal fue tranquila. El grupo, aún asombrado por sus hallazgos en el jardín, se acomodó en el salón principal para disfrutar de una cena sencilla preparada con lo que tenían a mano. Las luces tenues de las lámparas antiguas creaban un ambiente acogedor que contrastaba con la tormenta que aún azotaba el exterior. Mientras comían y conversaban, el grupo comenzó a compartir historias más personales, buscando conectar más allá de las circunstancias que los habían reunido. Cada uno revelaba aspectos de su vida que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Las historias de desamor, desafíos y sueños no cumplidos comenzaron a entrelazarse, creando una atmósfera de camaradería. Kubi habló sobre su decisión de dejar la ciudad para dedicarse a la restauración de la casa. Contó cómo había perdido a su familia en un accidente y cómo el dolor la llevó a buscar consuelo en la restauración de objetos antiguos. La casa de cristal representaba para ella una forma de sanar y reconectar con el mundo. Sus ojos brillaron mientras compartía su pasión por el arte y la historia, y el grupo escuchó con atención. María relató cómo su vida había cambiado después de la pérdida de su trabajo en la ciudad. La búsqueda de estabilidad la había llevado a un viaje inesperado en el campo, y la tormenta había sido un desafío más en su camino hacia la autoaceptación. Su fortaleza y determinación se hicieron evidentes, y sus palabras resonaron profundamente entre los presentes. Luis explicó cómo había encontrado en su perro una fuente de consuelo y alegría, especialmente después de la pérdida de su madre. Su relación con su mascota era una de las pocas constantes en su vida, y su lealtad hacia el perro demostraba su capacidad para amar incondicionalmente. Los demás vieron en Luis a un hombre de gran corazón, dispuesto a hacer lo que fuera necesario por los que amaba. Quique, al principio reservado, compartió su experiencia en el mundo de la ingeniería y cómo su trabajo le había ofrecido una vida de estabilidad pero también de monotonía. Su decisión de refugiarse en la casa no solo fue una búsqueda de descanso, sino también una oportunidad para cuestionar su vida y encontrar un nuevo propósito. Diego, el más despreocupado del grupo, habló sobre su amor por la aventura y el sentido de libertad que le proporcionaba su estilo de vida errante. Aunque sus historias eran a menudo llenas de humor y ligereza, había una profundidad en su deseo de explorar y vivir intensamente. Sus relatos sobre sus viajes y experiencias emocionaron a los demás, mostrándoles una perspectiva diferente sobre la vida. Mientras la conversación fluía, Kubi se levantó para explorar el salón. La mansión tenía un aire de elegancia antigua, con muebles ornamentados y detalles arquitectónicos intrincados.
Se detuvo frente a una gran chimenea de mármol, en la que encontró un panel oculto detrás de una repisa decorativa. Intrigada, Kubi llamó a los demás para que la acompañaran. Con un poco de esfuerzo, logró abrir el panel, revelando una pequeña habitación oculta. Dentro, encontraron una serie de documentos antiguos y un baúl cubierto de polvo. María fue la primera en examinar los documentos. Eran planos y esquemas detallados de la casa y el jardín, algunos de ellos marcados con anotaciones que parecían ser de la mano del antiguo propietario. Los planos revelaban modificaciones y adiciones que nunca se habían completado, así como una serie de habitaciones secretas y pasadizos. Luis y Quique se encargaron de abrir el baúl. Dentro, encontraron una colección de objetos antiguos, relojes de bolsillo, joyas de época y cartas de amor escritas en papel envejecido. Cada objeto parecía contar una historia propia, y el grupo comenzó a especular sobre la vida de las personas que habían vivido en la casa. Diego descubrió un viejo libro de registros, que contenía anotaciones sobre los eventos y visitantes de la casa. Al leer en voz alta, descubrieron detalles sobre celebraciones y eventos importantes que habían tenido lugar en la mansión. Los registros incluían menciones de visitas de figuras notables y de acontecimientos que habían marcado la historia de la casa. El hallazgo más sorprendente fue un antiguo diario, que parecía pertenecer a una de las figuras más prominentes de la historia de la casa. El diario contenía reflexiones personales, sueños y aspiraciones de una mujer que había vivido en la mansión durante el siglo XIX. Sus escritos revelaban una profunda conexión con el jardín y una pasión por la vida que había influenciado la creación de la casa y sus alrededores. El grupo se sintió conmovido por la conexión que estaban estableciendo con el pasado. La casa, con todos sus secretos y tesoros ocultos, estaba revelando una parte importante de su historia y, al hacerlo, les permitía a los 6 descubrir más sobre sí mismos y sobre el significado de su reunión. A medida que la noche avanzaba, el grupo decidió quedarse en el salón, rodeado de los hallazgos del día. La chimenea crepitaba suavemente, y el ambiente estaba lleno de una sensación de misterio y expectativa. La casa de cristal no solo había proporcionado un refugio durante la tormenta, sino que también se estaba convirtiendo en un lugar de descubrimiento y conexión, un testimonio de la magia que podía encontrarse en los lugares más inesperados. Con la promesa de más revelaciones por venir, el grupo se acomodó para pasar la noche, ansiosos por explorar los secretos que la casa aún tenía reservados. La lluvia había cesado por completo, y en el silencio de la noche, la casa de cristal parecía susurrar historias de antaño, invitando a sus ocupantes a desentrañarlas una por una. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, y el sol iluminaba la casa de cristal con una luz dorada. El grupo se despertó renovado, ansioso por continuar la exploración de la mansión y descubrir más de sus secretos. La lluvia de la noche anterior había dejado el jardín reluciente y las calles del campo encharcadas, pero el aire fresco prometía una jornada productiva. Kubi decidió comenzar el día revisando el jardín nuevamente. Con la motivación de los descubrimientos de la noche anterior, se dispuso a planificar cómo restaurar las áreas que habían sido abandonadas durante años. Mientras inspeccionaba las plantas y las estructuras del jardín, encontró un sendero escondido detrás de una enredadera, parcialmente cubierto por la vegetación. Decidió explorar el sendero, que parecía llevar hacia un rincón olvidado de la propiedad. Mientras tanto, Luis y su perro estaban en el salón, ocupados arreglando y limpiando el área. Luis estaba decidido a hacer que el lugar se sintiera más acogedor, y su perro, feliz de tener espacio para moverse, corría de un lado a otro. Luis estaba visiblemente más relajado después de una noche tranquila y esperaba que su perro se sintiera igual de cómodo. María se dirigió a la biblioteca, una sala impresionante llena de estanterías de madera y libros antiguos. Había pasado parte de la noche investigando el cuaderno y las cartas que habían encontrado, y ahora buscaba más pistas sobre los antiguos habitantes de la casa. Mientras hojeaba los libros, encontró una serie de volúmenes encuadernados en cuero con detalles dorados,
que parecían ser registros familiares o diarios personales. Diego se aventuró al segundo piso, donde decidió explorar las habitaciones. Abrió una puerta que no había visto la noche anterior y descubrió una sala de juegos antigua. El cuarto estaba lleno de juguetes antiguos y mesas de juego cubiertas de polvo. Diego, con su curiosidad inagotable, comenzó a examinar los objetos, buscando algo que pudiera contar la historia de la familia que había vivido allí. Quique, que había pasado la noche reflexionando sobre los planos y los documentos encontrados, se reunió con Kubi en el jardín. Juntos comenzaron a trazar un plan para restaurar el jardín según los antiguos planos. Mientras trabajaban, Quique encontró un mapa del jardín escondido en una cavidad de la pared del cobertizo, que revelaba la ubicación de una serie de túneles subterráneos. El descubrimiento del mapa encendió una chispa de entusiasmo en el grupo. Los túneles subterráneos prometían revelar más secretos de la casa y su historia. Decidieron dividirse en dos grupos, uno para investigar los túneles y otro para continuar explorando las áreas no descubiertas de la casa. Kubi y Quique se aventuraron a explorar los túneles subterráneos, mientras que María, Luis, Diego y su perro se quedaron en la casa para investigar los nuevos hallazgos. El túnel que Kubi y Quique encontraron estaba lleno de polvo y telarañas, pero también había señales de que había sido usado recientemente. Las paredes estaban decoradas con antiguos frescos que narraban la historia de la familia que había vivido en la mansión. El túnel desembocó en una habitación secreta que parecía haber sido un estudio o una oficina privada. Dentro, encontraron documentos y artefactos antiguos, incluidos un escritorio de madera tallada y una caja fuerte empotrada en la pared. Kubi y Quique trabajaron juntos para abrir la caja fuerte, encontrando en su interior una colección de cartas y un manuscrito detallado. María y el resto del grupo, mientras tanto, descubrieron en la biblioteca una serie de libros sobre la historia local y la familia que había vivido en la casa. Los registros indicaban que la familia había sido prominente en la región y había estado involucrada en varios eventos históricos importantes. Encontraron también una serie de fotografías antiguas y mapas de la propiedad, que ofrecían pistas sobre los cambios realizados en la mansión a lo largo de los años. Al reunirse al final del día, el grupo compartió sus hallazgos. Las cartas y el manuscrito encontrados por Kubi y Quique hablaban de una gran fiesta que se había celebrado en la casa para conmemorar un evento importante, y revelaban secretos sobre las relaciones familiares y los conflictos que habían marcado la historia de la mansión. Las fotografías y los libros encontrados por María, Luis y Diego proporcionaron más contexto sobre los eventos descritos en las cartas y ayudaron a llenar los vacíos en la historia de la familia. La noche cayó rápidamente, y el grupo se reunió en el salón principal para discutir sus hallazgos. La casa de cristal estaba llena de un nuevo sentido de misterio y emoción, y cada uno de los ocupantes sentía que estaban desentrañando algo realmente significativo. El ambiente estaba cargado de una sensación de logro y anticipación por lo que aún estaba por descubrirse. Mientras la conversación se alargaba y los planes para el siguiente día se discutían, el grupo comenzó a sentir una conexión más profunda no solo con la casa y su historia, sino también entre ellos mismos. La tormenta había sido el catalizador que los había reunido, pero la exploración de los secretos de la mansión estaba creando vínculos que iban más allá de las circunstancias que los habían traído allí. La noche terminó con una sensación de satisfacción y expectación. La casa de cristal, con todos sus secretos y misterios, seguía revelándose capa a capa, y el grupo estaba más unido que nunca en su búsqueda de descubrir toda la verdad detrás de la mansión y sus antiguos moradores. La aventura apenas comenzaba, y cada día prometía nuevas sorpresas y revelaciones. La mañana siguiente llegó envuelta en una bruma ligera que cubría el campo, mientras el grupo se despertaba sintiendo una conexión más fuerte con la casa y entre ellos mismos. Aunque la lluvia había cesado, las carreteras seguían inundadas, dejándolos atrapados en la mansión de cristal un día más. Pero la inquietud que sintieron al principio ya no estaba presente. Algo en el misterio de la casa los mantenía intrigados y unidos. Kubi, siempre con su espíritu explorador,
decidió que la restauración del jardín debía continuar, especialmente después de los descubrimientos del día anterior. Mientras podaba las enredaderas que cubrían partes de la casa, encontró una inscripción tallada en la piedra de una de las paredes exteriores, casi ocultada por las plantas. La inscripción era una fecha, 1923, junto con un símbolo que parecía un escudo de armas. Sintió que esa fecha podría estar conectada con los documentos que habían encontrado en la caja fuerte, y decidió mencionarlo más tarde al grupo. En el interior, María estaba concentrada en la biblioteca, donde había pasado horas revisando los diarios que la familia dejó. Las historias que narraban hablaban de la construcción de la mansión por una familia rica que deseaba un retiro tranquilo en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. Sin embargo, mientras más leía, María notaba un cambio en el tono de los escritos. En los últimos diarios, el autor, presumiblemente uno de los descendientes, mencionaba la llegada de una tormenta devastadora que había cambiado el destino de la familia. Louis, acompañado de su fiel perro, decidió explorar los sótanos de la mansión. Era una parte de la casa que aún no habían investigado a fondo. Bajó las escaleras de piedra con una linterna en la mano, y su perro, siempre alerta, le seguía de cerca. Al llegar al fondo, encontró una serie de cuartos vacíos, oscuros y húmedos. Sin embargo, en uno de ellos, había algo diferente, un viejo baúl cerrado con candado. Louis decidió no forzarlo y llamó a los demás para examinarlo más tarde. Diego, por otro lado, no podía dejar de pensar en la sala de juegos que había encontrado. Esa habitación contenía juguetes antiguos y mesas de juego cubiertas de polvo, pero había algo más. Decidió regresar para examinar la habitación con mayor detenimiento. Mientras revisaba los cajones de uno de los armarios, encontró una caja musical que, al abrirse, comenzó a tocar una melodía suave y extrañamente familiar. Las notas parecían resonar en toda la mansión, y aunque la música era hermosa, Diego sintió una extraña sensación de melancolía y nostalgia. Quique y Cubi, emocionados por el mapa de los túneles subterráneos que habían encontrado el día anterior, decidieron regresar a ese lugar y explorar más a fondo. Esta vez, estaban mejor preparados, con linternas más potentes y cuerdas para ayudarse a atravesar las zonas más difíciles. Los túneles parecían haber sido diseñados para conectarse con diferentes áreas de la mansión, como si fueran un sistema secreto de escape o transporte. Mientras avanzaban por los túneles, Quique y Cubi comenzaron a notar que las paredes estaban decoradas con más frescos, cada vez más detallados y llenos de simbolismo. Algunas de las imágenes parecían mostrar figuras humanas realizando rituales, mientras que otras mostraban lo que parecían ser representaciones de la casa misma en diferentes épocas. En uno de los frescos, vieron claramente representada una tormenta similar a la que había mencionado María en los diarios. El túnel finalmente los llevó a una sala amplia y circular, con una cúpula de vidrio rota que permitía la entrada de luz natural. En el centro de la sala había una estructura antigua, una especie de altar de piedra cubierto de musgo y enredaderas. Algo en ese lugar les hizo sentir una presencia, como si no estuvieran solos. Ambos intercambiaron miradas, reconociendo que esa sala era más que un simple vestigio de la casa. Era un lugar donde el pasado y el presente parecían converger. Al regresar a la mansión, el grupo se reunió para compartir sus descubrimientos. La caja musical de Diego, la inscripción en el muro exterior descubierta por Cubi, el baúl en el sótano hallado por Luis, y la sala subterránea encontrada por Quique y Cubi formaban piezas de un rompecabezas mayor. Fue entonces cuando María sugirió que la fecha inscrita en el muro, 1923, y la tormenta mencionada en los diarios, podían estar conectadas con el destino de la familia que había construido la mansión. María recordó que los últimos escritos del diario mencionaban algo sobre un evento que cambió la vida de la familia para siempre. Esa fecha, creía ella, podía marcar la tragedia que condujo al abandono de la casa. Decidieron abrir el baúl encontrado por Luis en el sótano. Con herramientas que encontraron en el cobertizo,
lograron forzar el candado oxidado. Dentro, encontraron una colección de objetos personales, cartas, fotografías antiguas y lo que parecía ser un diario más reciente. Entre los objetos, había una carta fechada en 1923, escrita por el último miembro de la familia que había habitado la mansión. La carta revelaba que la mansión había sido construida como un refugio de paz y tranquilidad, pero con el paso del tiempo, había comenzado a tener fama de estar maldita debido a una serie de eventos desafortunados que coincidieron con la llegada de la tormenta de 1923. Esa tormenta había inundado el campo, arrastrando a personas y destruyendo tierras. La familia había intentado resistir, pero la desgracia los había alcanzado. El grupo se quedó en silencio tras leer la carta. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero el misterio de la mansión estaba lejos de resolverse. Las sombras del pasado todavía alargaban su influencia sobre ellos, y sabían que aún quedaba mucho por descubrir en esa casa que parecía viva, con una historia oculta que poco a poco se revelaba. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo, el grupo se reunió una vez más en el salón. Sentían que estaban siendo guiados por algo invisible hacia la verdad detrás de la mansión, y aunque el misterio los atraía, también sentían que estaban cada vez más conectados entre sí y con el lugar que los había acogido. El sonido de la lluvia golpeando las paredes de cristal había regresado, como un eco distante del pasado que intentaba abrirse paso en el presente. El ambiente dentro de la mansión se volvía cada vez más denso, como si el tiempo mismo se detuviera mientras las gotas caían una tras otra. Aunque los 6 aún no comprendían completamente la historia de la casa, la sensación de estar siendo guiados por una fuerza invisible crecía. Aquella mañana, Diego, tras su inquietante experiencia con la caja musical, sintió una atracción inexplicable hacia los espejos que había en la mansión. Decidió explorar más a fondo, sin decirle a nadie. Había espejos repartidos por toda la casa, algunos cubiertos de polvo, otros escondidos en habitaciones abandonadas. La mayoría de ellos parecían antiguos, con marcos de madera labrada, pero todos compartían algo en común, estaban impecables, sin una sola grieta o marca, a pesar del paso del tiempo. Mientras caminaba por el pasillo principal, encontró un espejo grande y ovalado al final de una de las habitaciones más antiguas. El marco de este espejo estaba cubierto de enredaderas secas, como si la naturaleza hubiera querido apoderarse de él, pero lo más inquietante era lo que reflejaba. Diego se detuvo en seco cuando, al observar su reflejo, notó que no estaba solo. Detrás de él había una figura borrosa, casi imperceptible, pero claramente humana. Dio media vuelta rápidamente, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza, y aunque sentía que debía contarle a los demás, decidió que primero debía entenderlo por sí mismo. El reflejo del espejo no había desaparecido, y cuanto más lo miraba, más sentía que lo llamaba a desvelar sus secretos. En otro lugar de la mansión, María y Luis habían comenzado a revisar el contenido del diario que encontraron en el baúl del sótano. El diario pertenecía a Cecilia, la última hija de la familia que había habitado la mansión antes de que todo se desmoronara en 1923. Sus escritos hablaban de extraños fenómenos en la casa después de la tormenta, voces en los pasillos, puertas que se cerraban solas, y espejos que parecían mostrar cosas que no deberían estar allí. ¿Espejos?, preguntó Luis sorprendido, mientras María leía en voz alta. Sí. Menciona que los espejos comenzaron a comportarse de forma extraña tras la tormenta, como si estuvieran conectados con algo más allá de este mundo, respondió María, sintiendo un escalofrío. Quique, por su parte, se había quedado pensando en la sala subterránea que había encontrado con Cubi. El altar en el centro de la sala no lo había dejado dormir bien. Decidió volver, pero esta vez llevó consigo a los demás. Sentía que si desentrañaban el significado de esa sala, podrían entender más sobre los secretos de la mansión. El grupo se reunió en la entrada del túnel y descendieron juntos.
Cuando llegaron a la sala, notaron que la luz que filtraba por la cúpula rota iluminaba de forma extraña el altar, como si lo estuviera señalando. Al acercarse, se dieron cuenta de que el musgo que lo cubría había ocultado más inscripciones en la piedra. Limpiaron con cuidado la superficie, revelando símbolos que no podían entender del todo, pero que se asemejaban a antiguas runas. Fue entonces cuando Kubi, quien había estado estudiando viejos textos durante la restauración de la mansión, recordó haber visto esos mismos símbolos en un libro olvidado en la biblioteca. Eran símbolos utilizados por antiguas familias para proteger sus hogares de influencias externas, pero también para sellar secretos importantes. Parece que esta casa no era solo un refugio físico, sino también espiritual, dijo Kubi con una mezcla de asombro y miedo. Pipe, que hasta ahora había permanecido en silencio, se acercó al altar con una extraña determinación. Colocó sus manos sobre las inscripciones y, para sorpresa de todos, el altar emitió un leve resplandor. Algo dentro del altar pareció moverse, como si estuviera desbloqueándose un mecanismo oculto. De repente, una pequeña abertura se abrió en la parte inferior del altar, revelando una caja de madera muy antigua. Al abrirla, encontraron dentro una llave oxidada y una nota escrita a mano: la verdad se refleja en lo que menos miras. La frase resonó en los pensamientos de todos, pero fue Diego quien recordó de inmediato el espejo que había encontrado esa mañana. Sin decir una palabra, corrió de vuelta a la casa, seguido por los demás. Sabía que el espejo ocultaba algo más, algo que ahora estaban destinados a descubrir. Cuando llegaron a la habitación, Diego se plantó frente al espejo y les contó lo que había visto antes. La figura borrosa seguía allí, como si los estuviera esperando. Luis, que siempre había sido más escéptico, se acercó y, para su sorpresa, también vio la figura. «No es posible», murmuró. «Lo que sea que está ahí, quiere que lo descubramos», dijo Diego, mientras sacaba la llave de su bolsillo. Con manos temblorosas, Diego acercó la llave a la base del espejo. Increíblemente, había una cerradura casi imperceptible. Insertó la llave y, con un crujido suave, el espejo se desprendió de la pared, revelando un compartimento oculto detrás de él. Dentro del compartimento había una escalera que descendía hacia lo desconocido. El grupo intercambió miradas, sabiendo que no tenían otra opción más que seguir adelante. La mansión, con todos sus misterios, los estaba llevando cada vez más profundo, y ahora estaban más cerca de descubrir lo que había sido ocultado durante décadas. Mientras bajaban por la escalera oculta, la sensación de maravilla y temor crecía. ¿Qué más les esperaba en las entrañas de esa casa llena de secretos? Sabían que, aunque la tormenta había comenzado a desvanecerse, los verdaderos desafíos apenas comenzaban. El aire en la cámara subterránea era denso y húmedo, con una atmósfera de misterio impregnando cada rincón. La escalera de piedra, iluminada solo por la débil luz de las linternas que cada uno llevaba, descendía en espiral, como si condujera a las profundidades más ocultas de la mansión. Mientras bajaban, las paredes parecían cerrarse alrededor de ellos, decoradas con símbolos que Quique y Kubi reconocieron de inmediato como similares a los que habían visto en el altar. Cada paso era un eco, un recordatorio de que estaban entrando en territorio desconocido. Al final de la escalera, llegaron a una sala amplia, completamente diferente a las otras que habían visto en la casa. El suelo estaba cubierto de mosaicos intrincados, formando una imagen de un gran árbol rodeado de estrellas, y en el centro de la sala había una fuente de mármol, tan vieja que el agua que fluía de ella parecía casi sobrenatural. Pero lo que más llamó la atención de todos fue un enorme espejo, mucho más grande que el que habían encontrado arriba, que ocupaba toda una pared. Era como si el espejo fuera la pieza central de este lugar. Kubi, siempre curiosa y analítica, se acercó lentamente al espejo, observando los detalles en el marco tallado con precisión. Al tocarlo, sintió una leve vibración, casi imperceptible,
y fue entonces cuando la figura que Diego había visto antes apareció nuevamente, pero esta vez más clara y definida. Era una mujer vestida con ropas de época, con una mirada triste pero determinada. «Es ella», murmuró María, recordando las descripciones de Cecilia en el diario que habían leído. La figura de Cecilia se movió dentro del espejo, como si quisiera comunicar algo. Los 6 amigos retrocedieron, asombrados, mientras las luces de la sala titilaban, y la fuente de mármol comenzó a burbujear con más intensidad. Las runas en las paredes brillaban con un tenue resplandor, como si la misma mansión estuviera reaccionando a la presencia de Cecilia. Luis, quien hasta ese momento había sido el más incrédulo, fue el primero en hablar. «¿Qué quiere de nosotros?». La figura en el espejo alzó una mano, señalando hacia la fuente. En su agua cristalina, comenzaron a aparecer imágenes, como una película proyectada en la superficie. Los 6 observaron con asombro cómo se desplegaba la historia de la casa. Vieron a Cecilia, joven y llena de vida, viviendo en la mansión con su familia. La casa había sido un refugio para intelectuales, artistas y viajeros, un lugar de encuentro y aprendizaje. Sin embargo, tras la gran tormenta de 1923, algo cambió. Los espejos de la casa empezaron a comportarse de manera extraña, mostrando reflejos que no correspondían a la realidad. La familia fue cayendo en una extraña locura, como si una fuerza oscura se hubiera apoderado del lugar. Diego miraba fascinado las imágenes, sintiendo una conexión inexplicable con lo que veía. Sabía que había algo más en esta historia que aún no comprendían del todo. «La mansión no está maldita», dijo de repente Pipe, que había estado observando en silencio. «Es un portal». Todos lo miraron con sorpresa. «¿Un portal a qué?», preguntó Quique. «No lo sé», respondió Pipe, «pero los espejos, ellos no solo muestran reflejos. Son puertas a otro lugar, un lugar que está entre este mundo y el siguiente». La figura de Cecilia asintió lentamente desde dentro del espejo, como si confirmara las palabras de Pipe. Entonces, una voz suave y antigua resonó en la sala, no desde el espejo, sino desde el aire mismo. «La verdad ha estado aquí todo el tiempo. Pero solo los que se atreven a mirar más allá del reflejo pueden ver lo que realmente es». El grupo intercambió miradas de desconcierto. ¿Qué significaba eso? ¿Qué les pedía realmente la casa? Kubi, siempre más sensible a los detalles, observó el árbol en el mosaico del suelo y notó que algunas de las estrellas brillaban tenuemente, como si formaran una constelación específica. Al mirar de cerca, se dio cuenta de que las runas alrededor de la sala coincidían con los puntos en el cielo representados en el mosaico. «Esto es un mapa», dijo de repente, su voz cargada de asombro. «¿Un mapa hacia dónde?», preguntó María, cada vez más inquieta por lo que estaban descubriendo. «Hacia el verdadero corazón de la mansión», respondió Kubi, con la certeza de que estaban a punto de desvelar algo mucho más grande de lo que habían imaginado. De pronto, la luz en la sala se apagó, dejando solo el tenue resplandor de las runas y la fuente iluminada por la luz del espejo. La imagen de Cecilia desapareció, pero su presencia se sentía más fuerte que nunca. Diego fue el primero en dar un paso hacia la fuente, su mirada fija en el agua que ahora mostraba una imagen distinta. Allí, en el fondo de la fuente, había un pequeño objeto brillante, algo que antes no había visto. Sin pensarlo, sumergió la mano en el agua fría y extrajo una llave de plata, diferente a la anterior. Esta era más pequeña, pero su diseño era claramente antiguo, con símbolos grabados en el metal. «Otra llave», murmuró Luis, observándola con cautela. «Parece que la casa aún no ha revelado todos sus secretos», dijo Quique, mirando el espejo que ahora estaba en completo silencio. Con la nueva llave en mano y más preguntas que respuestas, el grupo se dio cuenta de que su aventura dentro de la mansión estaba lejos de terminar. Los secretos del pasado seguían envueltos en misterio, pero algo era seguro: la casa, con todos sus espejos y portales,
los había elegido para desvelar la verdad. Mientras ascendían de vuelta a la superficie, una extraña paz los envolvió, como si estuvieran comenzando a entender que la mansión no solo era un refugio de la tormenta, sino un lugar de conexiones entre mundos. Lo que los esperaba en el siguiente umbral era aún incierto, pero sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa que la casa les revelara. Tras la inquietante experiencia en la sala subterránea, los 6 comenzaron a darse cuenta de que la mansión no era solo un refugio temporal de la tormenta, sino un enigma que los había elegido. Al salir de las profundidades, cada uno sintió un cambio en el aire, como si la mansión respirara con ellos. Las ventanas de vidrio, empañadas por la lluvia, dejaban entrar un resplandor que parecía no solo venir del exterior, sino de las mismas paredes de la casa. Cada rincón susurraba secretos, y los espejos, ahora más visibles que nunca, los observaban con una intensidad palpable. Kubi, decidida a desvelar más misterios, tomó la pequeña llave de plata que Diego había encontrado. Sabía que esta llave no era para una simple cerradura. Algo en su diseño hablaba de magia antigua, de puertas que solo se abrían para quienes realmente comprendían el poder de la casa. «Tenemos que encontrar a dónde pertenece esta llave», dijo, sosteniéndola entre sus dedos, su voz llena de determinación. «Pero ya encontramos una llave antes», señaló Luis. «¿Cómo sabemos que no está conectada a la misma cerradura?» Quique, quien había permanecido en silencio, se inclinó sobre el mapa que habían descubierto en la sala subterránea. Observó el mosaico del árbol y las estrellas, recordando cómo las runas coincidían con la constelación que había visto. «Tal vez esta segunda llave es para abrir otra puerta», dijo lentamente, «algo más profundo en la casa, o algo que aún no hemos visto». La sugerencia de Quique llenó el ambiente con un nuevo sentido de urgencia. No podían ignorar la sensación de que el tiempo se estaba agotando. Aunque la tormenta continuaba furiosa afuera, dentro de la casa parecía que algo más oscuro y antiguo se estaba despertando. Decidieron explorar las habitaciones que no habían revisado aún, en busca de cualquier pista que los llevara a la siguiente parte del enigma. María, quien comenzaba a sentirse más conectada con la energía de la casa, fue la primera en encontrar algo. En una de las habitaciones de la planta alta, oculto detrás de una biblioteca de madera tallada, había un pequeño pasillo que llevaba a una habitación olvidada por el tiempo. La habitación era sorprendentemente cálida y acogedora, a diferencia de las demás. Las paredes estaban cubiertas de retratos, pinturas de personajes antiguos, posiblemente habitantes de la mansión en épocas pasadas. Pero lo que más llamó la atención fue un gran escritorio en el centro, cubierto de papeles antiguos, y encima de ellos, un diario encuadernado en cuero. María recogió el diario, sus manos temblando ligeramente mientras pasaba las páginas amarillentas. La escritura era delicada, pero clara, y narraba las experiencias de Cecilia, la mujer que habían visto en el espejo. «Es su diario», susurró María, con los ojos fijos en las palabras. «Aquí cuenta todo lo que vivió en esta casa, antes de la tormenta». Mientras leía, la historia de Cecilia se desplegó ante ellos. Cecilia había sido una mujer joven, llena de vida, que amaba la mansión y lo que representaba. Sin embargo, la tormenta de 1923 no solo trajo inundaciones físicas, sino una especie de apertura entre los mundos. Los espejos, que hasta entonces solo habían reflejado la realidad, comenzaron a mostrar otras versiones de la casa, otros lugares, e incluso, según las palabras de Cecilia, versiones alternativas de las personas que vivían allí. La lectura del diario era inquietante. Cecilia hablaba de cómo ella y su familia se habían vuelto prisioneros de la mansión, atrapados en una especie de bucle temporal donde el pasado, el presente y el futuro coexistían en los espejos. Aunque había intentado advertir a los demás, nadie le escuchó, y poco a poco, los miembros de su familia desaparecieron, absorbidos por los reflejos, hasta que solo quedó ella. «Este lugar es más que una casa», dijo María, levantando la vista del diario. «Es una puerta entre dimensiones». Pipe,
que había estado observando los retratos en la pared, se acercó al espejo más grande de la habitación. Sin previo aviso, el cristal comenzó a ondular, como si el espejo estuviera hecho de agua en lugar de vidrio. De repente, apareció una figura familiar, Cecilia, la misma que habían visto antes, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, se podían ver las sombras de otras personas, todas atrapadas en el reflejo, sus ojos llenos de desesperación. Era la familia de Cecilia, los antiguos habitantes de la mansión, atrapados por el poder de los espejos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diego, quien empezaba a sentirse abrumado por la magnitud de la situación. Cecilia levantó una mano en el espejo, como si estuviera señalando hacia algo en la habitación. Fue entonces cuando Quique notó un pequeño cofre, escondido debajo del escritorio. Al abrirlo, encontraron un antiguo pergamino y una llave, mucho más elaborada que las anteriores, con símbolos que correspondían a los del mosaico en el suelo. Esta debe ser la llave final, dijo Kubi, la que abre el último portal. El pergamino contenía instrucciones, una especie de ritual que debía llevarse a cabo para liberar a Cecilia y a los demás atrapados en los espejos. Pero también advertía sobre las consecuencias. Una vez abierto el portal, el tiempo en la casa se alteraría, y tendrían que actuar rápido para evitar quedar atrapados ellos mismos. La decisión era clara, debían llevar a cabo el ritual y liberar a Cecilia y su familia, pero el riesgo de quedar atrapados en el proceso era grande. «Tenemos que hacerlo», dijo María con firmeza. «No podemos dejarlos allí». Con el pergamino y la llave en mano, los 6 sabían que estaban entrando en el corazón del misterio de la mansión. El siguiente paso era crucial, y cada uno debía prepararse para enfrentar lo que estaba por venir. La tormenta afuera continuaba, pero dentro de la casa, una tormenta mucho más poderosa estaba a punto de desatarse. La tensión dentro de la mansión crecía con cada paso que daban. Los 6 sabían que el ritual que estaban por realizar no solo determinaría el destino de Cecilia y su familia, sino también el de ellos mismos. El aire en la casa, ya de por sí pesado por la humedad de la tormenta, se sentía cargado de energía. Los espejos brillaban con una intensidad inquietante, como si supieran que algo trascendental estaba por suceder. Kubi, siempre dispuesta a liderar, tomó la iniciativa. Sosteniendo el pergamino en una mano y la llave en la otra, se dirigió hacia el centro de la mansión, donde el mosaico del árbol y las estrellas ocupaba el suelo. La luz tenue de los candelabros, mezclada con el parpadeo de los espejos, creaba una atmósfera surrealista. Luis y Pipe se colocaron a cada lado del mosaico, listos para lo que fuera necesario, mientras que los demás observaban con una mezcla de miedo y determinación. «El pergamino habla de un despertar», explicó Kubi, mientras desplegaba el antiguo documento. «Un despertar del espíritu de la casa y de los que están atrapados en ella. Debemos seguir las instrucciones al pie de la letra, o todos podríamos quedar atrapados para siempre». María se inclinó sobre el pergamino, leyendo las antiguas palabras en voz alta. El texto era un enigma en sí mismo, escrito en un lenguaje que parecía mezclar símbolos ancestrales con palabras que apenas se entendían. «Primero, debemos activar el árbol», dijo María, señalando el dibujo del mosaico. «Es el corazón de la casa, el portal hacia los otros planos». Sin dudarlo, Quique colocó la llave en la pequeña ranura al pie del árbol del mosaico, y al girarla, el suelo comenzó a vibrar suavemente. Los grabados del árbol se iluminaron, irradiando una luz verde que recorría cada una de sus ramas, extendiéndose hasta las estrellas grabadas alrededor. Era como si la casa misma despertara, respondiendo al llamado del ritual. «Ahora debemos unirnos», dijo Kubi, tendiendo su mano hacia los demás. Diego fue el primero en tomarla, seguido por Luis, Pipe, María y Quique. Formaron un círculo alrededor del mosaico, y cuando las manos de todos estuvieron unidas, sintieron un pulso de energía atravesándolos. Los espejos en la casa comenzaron a vibrar, y en cada uno de ellos, las figuras de los atrapados empezaron a moverse,
como si estuvieran despertando de un largo sueño. Cecilia, la mujer que habían visto en los espejos, apareció frente a ellos, esta vez con más claridad que nunca. Su rostro, aunque triste, tenía una expresión de esperanza. Extendió una mano hacia ellos desde dentro del espejo. «Está funcionando», murmuró Pipe, con los ojos llenos de asombro. Pero el ritual aún no había terminado. El siguiente paso, según el pergamino, era pronunciar una serie de palabras antiguas, una invocación para abrir el portal y liberar a los espíritus atrapados. María, con voz firme, comenzó a recitar el conjuro, cada sílaba resonando en las paredes de la mansión como un eco lejano. A medida que las palabras eran pronunciadas, las luces de la casa parpadearon y el viento fuera de la mansión pareció calmarse por un momento, como si la tormenta misma esperara lo que estaba por suceder. Entonces, el suelo bajo el mosaico comenzó a abrirse lentamente, revelando una cámara oculta debajo de la casa. Desde el interior de esa cámara, una brisa fría emergió, y con ella, se escucharon susurros, voces de aquellos que habían estado atrapados durante décadas. El portal estaba abierto. «Solo falta un último paso», dijo Kubi, mirando a los demás. «Alguien tiene que entrar en el portal para guiarlos de regreso». Un silencio cayó sobre el grupo. Sabían lo que eso significaba. El que entrara en el portal corría el riesgo de quedar atrapado, al igual que Cecilia y su familia. Sin embargo, antes de que pudieran decidir quién iría, Cecilia habló desde el otro lado del espejo. «Déjenme a mí», dijo, su voz suave pero decidida. «Fui yo quien los llevó a esto, y soy yo quien debe llevarlos de vuelta». Con un movimiento lento y deliberado, Cecilia cruzó el umbral del espejo, apareciendo ante ellos en carne y hueso. Los 6 la observaron con asombro mientras se acercaba al borde del portal. A medida que bajaba los escalones hacia la cámara oculta, los espejos de la casa comenzaron a emitir una luz brillante, y las figuras de su familia y otros antiguos residentes se hicieron más claras. Cecilia extendió la mano hacia ellos, guiándolos hacia la libertad. Uno por uno, las figuras comenzaron a salir de los espejos, caminando hacia el portal, sus rostros llenos de gratitud y alivio. «Estamos casi listos», susurró Luis, con el corazón acelerado. El último en cruzar fue un hombre anciano, el padre de Cecilia, quien la tomó de la mano antes de desaparecer en el portal. Justo antes de que el umbral se cerrara, Cecilia se volvió hacia el grupo, sonriendo por primera vez. «Gracias», dijo, antes de desaparecer junto con su familia. La cámara se cerró lentamente, y el mosaico del árbol volvió a su estado original. La luz en la mansión se suavizó, y el ambiente, que antes había estado lleno de misterio y tensión, ahora se sentía en paz. Los 6 permanecieron en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. El ritual había sido un éxito, y habían liberado a Cecilia y a los demás. Pero también sabían que la mansión aún guardaba muchos secretos, y que su tiempo allí aún no había terminado. «Hemos hecho algo increíble», dijo Quique, rompiendo el silencio. «Sí, pero aún no hemos terminado», añadió Kubi, mirando hacia los espejos. «La mansión todavía tiene más que mostrarnos». Con el portal cerrado y la tormenta comenzando a amainar, los 6 sabían que su aventura en la mansión estaba lejos de terminar. Lo que habían descubierto hasta ahora era solo el comienzo de algo mucho más grande. Con el portal cerrado y la paz momentánea instalada en la mansión, el grupo sabía que quedaba un último misterio por resolver. La tormenta, que había sido una presencia constante, finalmente comenzó a ceder, dejando un aire fresco y cargado de calma. Pero aunque el ambiente exterior parecía despejarse, dentro de la casa todavía sentían que algo importante estaba por suceder. Kubi, siempre la más observadora, miró hacia el mosaico en el suelo. Aunque el portal se había cerrado, una tenue luz seguía emanando del centro del árbol. «No hemos terminado aquí», dijo en voz baja, captando la atención de los demás. «La mansión nos está pidiendo algo más». Luis,
quien siempre había sido más práctico, se acercó al mosaico, preguntándose qué más podría ocultar esa antigua casa. ¿Qué más podría pedirnos?, preguntó. Liberamos a Cecilia y su familia, cerramos el portal, ¿qué falta? María, con una intuición creciente que había desarrollado a lo largo de los días en la casa, respondió con tranquilidad. La casa no solo quería que liberáramos a los atrapados. Quiere que entendamos su propósito, su legado. Hay algo más profundo aquí. Fue entonces cuando la mansión misma pareció responder. Las paredes empezaron a brillar suavemente, revelando antiguos grabados y símbolos que ninguno de ellos había visto antes. Era como si la casa les estuviera mostrando su verdadera naturaleza, abriendo un último secreto que había estado oculto durante siglos. Pipe, fascinado por lo que estaba ocurriendo, se acercó a una de las paredes. Tocó uno de los símbolos, y de repente, una parte del suelo se deslizó hacia un lado, revelando una pequeña escalera que descendía hacia lo que parecía una cámara oculta. No puede ser, murmuró, con los ojos abiertos de par en par otra cámara. Sin dudarlo, Diego tomó una linterna y comenzó a bajar los escalones. Uno por uno, el resto lo siguió, sabiendo que este sería el último descubrimiento que harían en la mansión. La cámara subterránea era pequeña y sencilla, pero en el centro había un pedestal de piedra sobre el cual descansaba un cofre de madera, cubierto de musgo y envejecido por el tiempo. La tapa del cofre tenía grabado el mismo símbolo del árbol que habían visto en el mosaico del suelo. Quique, con las manos temblorosas de anticipación, fue el primero en acercarse. Con un suspiro, levantó la tapa del cofre, revelando lo que había dentro. Para su sorpresa, no había oro ni joyas, ni ningún tipo de tesoro material. En su lugar, encontraron un conjunto de cartas escritas a mano, amarillentas por el tiempo, y un diario de cuero desgastado. Sobre ellas, una llave pequeña de plata, reluciente en medio de la simplicidad. María tomó el diario y comenzó a leer en voz alta. Este es el legado de la mansión. Para aquellos que la encuentren, sepan que esta casa no es solo un refugio físico, sino un lugar donde las almas perdidas pueden encontrarse a sí mismas y ayudarse mutuamente a sanar. La mansión ha existido durante siglos para conectar a las personas, para guiarlas en sus momentos más oscuros y permitirles descubrir lo que verdaderamente necesitan. Los 6 intercambiaron miradas de comprensión. La mansión no solo había sido un refugio temporal de la tormenta, sino un lugar destinado a unirlos, a revelarles algo sobre sí mismos y sus propios caminos. Cada uno de ellos había llegado allí por diferentes razones, con diferentes cargas y secretos, y ahora entendían que el verdadero propósito de la mansión era ayudarlos a enfrentarlos. Cubi tomó la llave de plata y la sostuvo en alto, preguntándose qué podía abrir. ¿Qué creen que significa esto?, preguntó, pero en el fondo ya lo sabía. Pipe sonrió levemente, mirando a su alrededor, a la mansión que tanto había llegado a significar para ellos en tan poco tiempo. Es una nueva puerta, un nuevo comienzo, dijo. Quizás no se trate de abrir algo físico, sino de abrir una nueva parte de nosotros mismos. Los demás asintieron, reconociendo la verdad en esas palabras. Habían llegado a la mansión como extraños, atrapados por una tormenta que parecía interminable, pero ahora salían como personas renovadas, habiendo enfrentado sus miedos, sus inseguridades, y encontrando una nueva perspectiva. La lluvia fuera de la casa había cesado por completo. El cielo, que antes estaba cubierto de nubes oscuras, ahora mostraba estrellas brillantes en la distancia. La tormenta había pasado, y con ella, las tensiones y dudas que habían cargado durante tanto tiempo. De vuelta en la planta superior, los 6 se reunieron en la sala principal. Los espejos, que antes habían sido el hogar de las almas atrapadas, ahora reflejaban solo sus propias imágenes, con la paz finalmente restaurada en la mansión. María, con una sonrisa, fue la primera en hablar. Tal vez sea hora de despedirnos de la mansión, pero no de lo que hemos aprendido aquí. Luisa sintió.
Cada uno de nosotros llegó aquí con una tormenta personal, pero esta casa nos ha mostrado que podemos superarlas juntos. Quique miró hacia la puerta principal, donde la luz de la luna comenzaba a entrar tímidamente. Es hora de continuar nuestros propios caminos, dijo suavemente. Pero nunca olvidaremos lo que hemos vivido aquí. Con un último vistazo a la majestuosa mansión, los 6 salieron al aire libre, ahora bajo un cielo despejado y lleno de estrellas. Sabían que lo que la casa les había dado era algo mucho más valioso que cualquier tesoro, una nueva visión de sí mismos y de la vida. La mansión quedaba atrás, pero su legado seguiría con ellos, siempre recordándoles que incluso en las tormentas más oscuras, siempre hay un refugio donde podemos encontrar la paz, la verdad y el renacimiento.